Esa información entonces tenemos que la área requerida sería 40 más 4 dividido 17. Metros cuadrados. Si quisiéramos hacer una zapata cuadrada, el lado sería raíz cuadrada de 2,59 1.60 y algo. No vamos a hacer, vamos a poner una zapata de 1.60. Pero como sospechamos que esa zapata cuadrada no va a trabajar igual que la zapata cuando la columna está en el centro, y nos va a pasar como cuando le ponemos un aumento a la zapata, que necesitamos más tamaño, porque las presiones no son uniformes. Entonces vamos a poner eso. Yo que era 1.60 y algo, vamos a dejarla como LX 1.60, LY 1.90. Es decir, tentativamente para nosotros, esto sería LX igual a 1.60, LY 1.90. Entonces, si nuestra columna tiene punto 30 por punto 40, el eje obviamente estará aquí en 0.20. Nuestra zapata tentativamente le hemos puesto 1.60. Su eje estará en la mitad, 0.80. O sea que del centroide de la zapata al centro de la columna hay una distancia de 0.80 menos 0.20, 0.60, y eso es lo que hemos denominado nosotros la excentricidad. La distancia que hay entre los centros. Eso quiere decir excentricidad. En mecánica aprendimos que si una fuerza en una superficie cualesquiera actúa con un valor de excentricidad, nosotros para efectos de cálculo podemos reemplazar esa fuerza, la podemos reemplazar por una fuerza más un momento. ¿Cómo hacíamos eso? Poníamos aquí una fuerza F y otra fuerza F en sentido contrario. Matemáticamente no hemos hecho nada. Pongo una fuerza en una dirección y otra fuerza de igual magnitud, sentido contrario, se anulan. Pero para nosotros, desde el punto de vista de la mecánica, nosotros podemos considerar que esto es equivalente a tener la carga en el centro, que sería esta, más el efecto de un par de fuerzas. Aquí está, F hacia arriba, F hacia abajo. Eso nos da un momento, un par o un torque, y ese momento vale
F por P. Fuerza por distancia, que en este caso es la excentricidad. Eso es lo que vamos a hacer aquí entonces. Tengo una fuerza que viene por la columna que vale 40 toneladas. Pero como no está aplicada en el centro, para analizar sus efectos, nosotros consideramos que esa fuerza va a actuar aquí y que vamos a tener además un momento que vale la fuerza por la distancia, 40 por 0,60. Y eso nos da 24 toneladas metro. Entonces yo esta situación la puedo resolver para encontrar cómo son los esfuerzos y sabemos que es el esfuerzo uniforme que nos da la carga vertical más el esfuerzo que nos da el momento, y sabemos que ese momento del un lado aumenta y del otro lado disminuye las presiones. ¿Cómo hacíamos este trabajo en la mecánica? Decíamos simplemente que el resultado de superponer estos dos esquemas nos daba una distribución de esfuerzos variable, con un valor mayor aquí y un valor menor acá. Ahora, dependiendo de qué tan grande es ese momento, este valor de aquí puede llegar a ser positivo como está allí, o podría llegar a ser cero, o podría llegar a ser negativo. ¿Y cómo obtenemos estos esfuerzos? Entonces decíamos, Q mayor es igual, hagámoslo acá, una carga, Q dividido área, más, ¿cómo evaluamos los esfuerzos que transmite el momento? Eso ya lo deben saber, que es 6 veces el momento dividido entre el área por la longitud en X. ¿De dónde sale eso? De la fórmula de la flexión, que era el momento por la distancia a la fibra más alejada dividido entre la inercia. Cuando simplificamos esa distancia, que en el caso del rectángulo es la mitad del lado, en este caso es de X medio, y al dividir entre inercia, la inercia de esta zapata es LY por LX al cubo sobre 12. Al hacer esas simplificaciones es que nos queda 6 veces el momento por el área y por la longitud en X. Y para el Q menor, puso 1 sobre área, y aquí en vez de más, menos. Menos A por LX. Entonces, si aplicamos estas dos ecuaciones al caso que tenemos acá, vamos a obtener un esfuerzo máximo de Q1 sobre A. 40, bueno, hay que aumentarle el peso propio, más 4, dividido entre el área que hemos seleccionado, 1,60 por 1,90, más 6 veces el momento, que me dicen que es 24, dividido entre 1,60 por 1,90 y por 1,60. Y para el Q menor, esto mismo, pero con el signo menos.
¿Por qué? Porque esta zona que está en presión negativa quiere decir que está en el aire. El suelo no le va a ejercer presión hacia abajo, el suelo le hace presión hacia arriba. Entonces, esa solución no sirve. Cuando hacemos estos pequeños pasos en una hoja Excel, nos abreviamos el trabajo de tener que estar repitiendo las operaciones, porque usted va a estar cerca y dice, como no me dio, voy a cambiar bien sea el de X, bien sea el de Y, o los dos. Trabajando. Y usted posiblemente se va a estar una buena cantidad de tiempo probando con qué combinación de valores LX y LY obtiene el resultado deseado. ¿Cuál es el resultado deseado? Para nosotros, lo máximo que podemos permitir es que este Q mayor como máximo sea igual al Q admisible, que es 17 toneladas. ¿Dónde lo pusimos? Acá está. Y como máximo acá, o como mínimo aquí, el Q menor tiene que ser 0. Entonces hagamos lo que hace el raciocinio matemático. En vez de ponernos a hacer cortanteos con qué valores de L sub X y L sub Y obtengo esta distribución de esfuerzos, hagamos que esto se cumpla en estas dos ecuaciones. Entonces, ¿cómo nos quedarían esas dos ecuaciones? Pongámoslo aquí con nuestros valores. En vez de este 4, nosotros hemos asumido un 10%. O sea que aquí me quedaría 1.1 sub 1 sobre A por LX más 6 por Q sub 1 por E sobre A por L. Aquí este no va por LX, perdón. Esa es nuestra ecuación, que la vamos a hacer como máximo igual a Q sub A. Esta es la ecuación número 1 y la ecuación número 2 con el Q menor, o sea 1.1 Q sub 1 sobre A menos 6 Q sub 1 por excentricidad sobre A por LX igual a 0. La ecuación número 2. En esa ecuación número 2, aquí ya pongo. En esa ecuación número 2 podemos factorizar Q sub 1 y A y nos queda que 0 es igual a Q sub 1 sobre A, factor común de 1.1 menos 6 por E sobre LX y listo.
esta A multiplicar a 0 y queda 0. Y puedo pasar esta cruz 1 a dividir a 0 y queda 0. O sea que en definición me queda que 1.1 menos 6 por la excentricidad sobre Lx es igual a 0. Pero nosotros tenemos que la excentricidad está en función de Lx. En vez de sacar este valor, vamos a definir qué pasa cuando esto en lugar de ser 1,60 es simplemente L sub x. ¿Cómo sacamos la excentricidad? Lx medios menos la dimensión de la columna en x sobre 2. Entonces puedo, como C sub x es conocido, la excentricidad es Lx menos 0.20 sobre 2, porque la columna tiene 40, la mitad es 0.20. Este valor de excentricidad lo reemplaza usted aquí y despeja Lx. A ver, un operario de calculadora ágil que nos diga cuánto da ese Lx. ¿Esto es el X? ¿Cuánto da? Ah, sí, muy bien. Ah, tal vez sí haya algo mal aquí. Ah, no ve. Es LX Lx sobre 2 menos 0.20. es... Ahí sí, ¿no? Sí. ¿Más te lo dio? Ahorita acá no, es que esto pasó acá y simplemente nos queda que 1.1 menos 6 sobre el X. esto es 1.1 menos 6e sobre Lx igual a 0. 0. Ahí toca explicarle el X. Y reemplaza usted Ex, está todo en función solo de Lx. Ve ya. L. ¿Y cuánto nos da ese Lx? Reemplaza. Sí, reemplaza con eso ahí. Sí. A ver, LX. El X, ponerlo como X, pues. Ya te quedaría 1.1 menos 6 X sobre 2 menos 0.2 sobre Pero se X. se cancela. No, a ver, hacen. ¿Será que la como la que se pone para despejar aquí, marica? No, ese sí no sé. Eso es. Ya. Y entonces, si Lx vale 0.63, vamos ahora sí a la segunda ecuación, a la ecuación número 1, y despejamos el área. O aquí mismo podemos despejar área, porque ya conocemos. El X. Y conociendo esa área, vamos a conocer el Y. El área que nos da aquí
por LY, todo queda solo en función de LY como incógnita. Y bueno, si ustedes hacen bien esas operaciones, nos dan un LY igual a 8,20 metros. Aquí no entendí. ¿Se imaginan ustedes una zapata Uy, güey, puta de de 8,20. 8,20 de largo por 0,60. 0,63 de ancho? No, también. Imposible. Hola, ese pues ha sido una mierda tan. Comenzando porque si Pues ha sido una mierda. acá tengo otras columnas, Eso que la pata. No, lo de. tendrían que haber una distancia entre ellas Qué pedazo, mierda. de más de 8 metros saber para que todo. no se superpongan unas ¿Lo sobre otras. presentas en domingo? Entonces, en definitiva, la conclusión es, como zapata aislada, es imposible conseguir una zapata de lindero. Mejor tu tiempo, marica. Y por eso es que se plantean las dos alternativas. Una zapata con viga de contrapeso, que la tenemos diseñada aquí, o una zapata combinada, que sería poner las dos columnas en una sola zapata. Y esa es la zapata combinada, o zapata continua. Hoy vamos a aprender a traer la zapata con viga de contrapeso. Contrapeso. ¿Estamos claros aquí? Sí. Casi. A ver, a ver. Ah, ¿cómo? De cualquiera. Tiene que darte lo mismo. Claro, marica. No, la verdad es que toca utilizarlo en el siglo XXI. Ya, terminé. Lo que pasa es que aquí, como ese vale cero, se te anula, toca de acá. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el diseño del zapata con viga de contrapeso? Sabremos nosotros que al actuar en esta zapata, una carga excéntrica, o que equivale a decir una carga más un momento, esta zapata tiende a voltearse. ¿Por qué? Porque acá hay una presión enorme y acá hay una presión cero o negativa. Entonces, para evitar que eso suceda, le ponemos aquí una viga y entonces la ponemos a trabajar a la viga de tal manera que si nuestra zapata quiere voltearse, para que eso suceda, o tendrá que romper esta viga o tendrá que levantar a esa otra columna, ¿no es cierto? Y eso para nosotros en mecánica es un principio muy elemental. Tengo aquí el centro de esta zapata, que va a actuar como pivote. Tengo aquí la carga Q1. Y entonces, para que esto esté en equilibrio, por eso también algunos autores la llaman, en vez de viga de contrapeso, viga de equilibrio. Entonces, para que esto esté en equilibrio, le vamos a pedir prestado a este Q2, vamos a decir, préstanos un delta P, un delta Q, que haga que esto quede equilibrado. Consigo la cero. Eso en el kinder de la ingeniería lo aprendió usted, que era muy sencillo. Si esta distancia es LJ, distancia entre ejes, y esto es la excentricidad, obviamente esto será LJ menos E.
Y entonces haga el equilibrio de momentos y el equilibrio de fuerzas y vamos a tener momento en un sentido contrario al reloj, Q1 por excentricidad, que tendrá que equilibrarse con momento en sentido del reloj, delta Q, por LJ menos E. Aquí lo desconocido es delta Q. Que sería igual a Q1 por E dividido LJ menos E. Y como suma de fuerzas verticales también tiene que ser igual a cero, entonces la reacción de que realmente opera en esa zapata es Q1 más delta Q. Ahí tiene usted equilibrio de fuerzas verticales y equilibrio de momentos. Creo que está mal, marica. Suma de fuerzas verticales igual a cero. Paréntesis, X menos 2 son paréntesis. Entonces, vamos a nuestro caso que tenemos acá. Si insistimos en que nuestra zapata tenga 1,60, vamos ahora sí a trabajar con el peso propio calculado, 1,60 por 1,90 por 0,40 y por 2,4 peso propio calculado. Toneladas. Entonces, ¿cuál sería nuestra presión de contacto? Nuestra presión de contacto ahora es este Q1 más delta Q más el peso propio calculado dividido entre el área que hemos suministrado $40 toneladas más delta Q. Delta Q no lo hemos obtenido todavía. $40 toneladas. ¿Cuánto es la excentricidad? 1,60 dividido 2, 0,80. Menos 0,20, 0,60. Dividido entre la longitud entre ejes, 4 metros, menos 0,60, 3,40. Entonces aquí tenemos 40 más delta Q, 706, más el peso propio calculado, 292, dividido entre 1,60 por 1,90, 16, 44.
y este valor tendrá que ser menor o igual que Q admisible que es 17. Aquí estamos. Ahora sí sacamos la carga neta. ¿Cuál es la presión neta en el suelo? La que nos sirve para calcular el concreto. La presión de contacto nos sirve para chequear los esfuerzos transmitidos al suelo. La neta nos sirve para diseñar el elemento de concreto reforzado, por eso trabajamos con carga neta y luego la multiplicamos por el factor de mayoración. Entonces, ¿nuestra carga neta cuál es? En la carga neta simplemente no interviene el peso propio. 40 más 766 dividido 1,60 por 1,90. 15.48. Esto está en toneladas metro cuadrado. Y la carga última, 1548 por el factor de mayoración. No sé si lo definimos. 1.30. 20.2 toneladas metro cuadrado. Ese 20.2 toneladas es el que me va a servir para diseñar la zapata. Ahora observen, nuestra zapata, como tiene esta viga, ya no va a trabajar con flexión en dos direcciones. ¿Por qué? Porque la flexión en este sentido la va a recibir la viga. Pero en este sentido sí tengo que diseñar la zapata para el momento máximo en la cara de la columna. Entonces, para el diseño de la zapata, ¿cuál es el momento último? Tenemos 20.02. Y como el área crítica para momento, o la sección crítica pasa por la columna, entonces el área va a ser esa área sombreada, bien sea la de arriba, bien sea la de abajo, da lo mismo. Entonces tenemos 20.2 por LX, que vale 1,60, por ¿cuánto vale acá el voladizo? 0.80. ¿De dónde sale? De 1,90 menos 30 dividido 2, entonces 0.8 al cuadrado sobre 2 de una vez. 20 es 20.12. Momento flector en la zapata. ¿Mm? 10.3, esto es toneladas por metro. Con este valor de momento va usted a la fórmula de la flexión con B igual 160, D igual, le hemos puesto tentativamente, aunque no lo hemos escrito,
punto 40, con eso calculamos el peso propio. O sea que el D sería 32, 0,32 centímetros, 32 centímetros. Y con esto vamos y obtenemos ρ. Y con ese ρ voy a poner las varillitas que tiene la zapata y que irían en esta dirección. Y en el otro sentido se pone solamente lo de temperatura. El cortante último en la zapata, 20.12 por 1.60 y por ¿quién me dice por cuánto? La sección crítica para cortante en la zapata se encuentra a una distancia igual a D de la cara de la columna. Entonces, en vez de ser estos 80 menos 32, será 42. Esa es la carga última del cortante. No hace falta el cortante en la otra dirección porque también tenemos una viga más una zapata. Ni tampoco aquí se hace el chequeo de cortante en dos direcciones porque está la viga. Pero sí tenemos que ver con qué valores de cortante y con qué valores de momento flector va a trabajar la viga. La sección crítica para momento y cortante de la viga se encuentra aquí en la intersección de la zapata con la viga. Nosotros aquí hagamos otro video. Aquí. Esa es la sección crítica para la viga de la máquina, viga de contrapeso. Y entonces, ¿cuánto vale el momento último en ese punto de la viga? La fuerza es delta Q. Delta Q. Por el factor de mayoración. Y por la distancia. ¿Cuál es la distancia? A ver, entre ejes tenemos 4 metros. Más fácil queda así, 4 metros más, comenzando la columna sería 420. Y si a 420 le restamos 1.60 que tiene la zapata, estamos en esta distancia. 420 menos 1.60. ¿Ah? 2,60. Entonces nuestro momento es delta Q por factor de mayoración por 2,60. $23.86 toneladas metros. Generalmente estos momentos son grandes. Y aquí la distancia entre columnas es relativamente pequeña, 4 metros. Pero puede ser cuando ustedes tienen 6 metros o algo más.
esos momentos tan grandes, por consiguiente requieren una viga grande. Como bajito esta viga tendrá que tener punto 30 por punto 40 por punto 45 por punto 50, y si es muy grande hasta por 1 metro. Con este momento entonces usted asume una sección 30 por 40, supongamos, y con eso vaya obtiene el RO. Lo compara con el RO mínimo, con el RO máximo, y en definitiva le va a decir cuántos hierros hay que ponerle a esta viga. ¿Esos hierros dónde irían? ¿Quién me dice? En la cara superior. Y obviamente abajo se colocan lo mínimo que pide la norma 2 número 5 para poder amarrar los estribos. Y entonces tenemos que calcular cuál es el cortante último de esa viga. Ese sí no hace falta. ¿Cuál sería el cortante? La carga delta Q por el factor de mayoración. Entonces, B sub U igual a delta Q por factor de mayoración. Y ese lo compara con el que resiste el concreto. Y si no, como es viga, le ponemos lo que falte en estribo. Pero esa ya es la repetición de la repetidera, no nos vamos a regresar. Ella se supone, debe saber diseñar vigas para cortante y para momento vector. Y ese es entonces el caso de viga de zapata de lindero con viga de contrapeso. No puedo avanzar más porque con el otro grupo a las 8 me quiero llevarlos al auditorio. Para hoy, esa es la historia que tiene.